Buenos días, buenas tardes, espero que estéis muy bien. Como veis, hoy estamos en un escenario diferente y es que tenemos el privilegio tengo el privilegio, la verdad, de estar en la iglesia Friends, es la iglesia de Moisés, que ahora también nos explicará un poquito, pero os queremos dar la bienvenida y que os sintáis como en casa, que podáis disfrutar también de este episodio junto a nosotros. Bienvenidos a Teología con Dam. Soy Damaris Bonales, licenciada en Teología, y este es el lugar donde en cada episodio nos sumergiremos en el conocimiento para acercarnos más a Dios. Estoy especialmente emocionada porque en este episodio, no estoy yo sola, que es lo habitual en mí, porque ¿para qué necesito gente si a mí ya me gusta comunicar yo sola? No, la realidad es que quería que al principio me conocierais, pero sí es verdad que poco a poco vamos a ir introduciendo a personas que considero que tienen algo relevante que comunicar a las personas que nos escucháis semana tras semana. Y hoy estoy con Moi, pero Moi no es alguien, un amigo, no es un conocido al que he invitado, sino que Moi es mi hermano mayor, así que estoy especialmente contenta y emocionada de en esta temporada poder compartir juntos pues la vida y también la iglesia, y no solo ser familia, sino que además somos más allá de familia, construimos el reino. Así que gracias primero de todo, Moi, por aceptar la invitación de tu hermana pequeña a su podcast, así un poco gracioso. Es la primera vez que estamos los dos hablando, nunca hemos servido juntos en la iglesia. O sea, nos hemos servido... Alguna temporada, sí, pero breve. Pero breve y no como cara al público exponiendo y comunicando, pero queríamos hablar de algo que es muy importante para los dos. Considero que ambos somos buenos comunicadores, Dios nos ha dotado con ese don, no porque nosotros seamos los mejores, ni mucho menos, sino porque, Dios ha querido que usemos la comunicación para expandir su reino. Y cuéntanos un poco, ¿qué es Friends? ¿Dónde estamos hoy? ¿A qué te dedicas? Si eres predicador, si trabajas en un sitio, si eres pastor, cuéntanos para que la gente también te conozca. Yo ya te conozco, pero me hace ilusión también. Es raro esto, en realidad, ¿eh? O sea, tienes toda la razón, porque además eres mi hermana pequeña, nos llevamos 7 años, que es bastante. Ahora empezamos a nivelarnos un poquito en cuanto a vida y demás, ya estás casada con tu marido, todo el rollo y tal. Sí. Pero también es guay, me hace ilusión. Espero que ninguno de los dos lloremos en esto, somos bastante emocionales y todo el rollo, así que correcto, vamos a tener las emociones bajo control. ¿Y quién soy? Pues aparte de tu hermano mayor y el primogénito y favorito de los papas, pues soy pastor. Soy el pastor de esta iglesia, junto con Gretel, mi mujer. Llevamos cerca de 2 años pastoreando esta comunidad. De formación soy realmente profesor, soy maestro de educación primaria, pero luego la vida pues me llevó al ministerio. Y no sé si quieres que te explique un poquito pues la historia de cómo hemos llegado hasta aquí o... Sí, yo creo que va a ayudar mucho al contexto y a luego poder tú explicar tu experiencia como predicador, así que sí, adelante. Vale. Sé que hiciste un capítulo hace no mucho tiempo acerca de quién eras tú, para que la gente te conociera más y todo, y los que lo escucharon y los que la seguís seguro que visteis un poquito de dónde venimos a nivel de familia. Nuestros padres pues han sido pastores, han sido pioneros, han plantado iglesias, y creo que un poquito de ahí pues me viene también a mí el tema de la ilusión y el corazón y la pasión por el reino, ¿no? Por plantar iglesias. Y es cierto que desde muy jovencito pues empecé a llevar distintas áreas de responsabilidad, de liderazgo dentro de la iglesia, pero como a los 21 años, 22 más o menos, sentí muy fuerte el llamado de Dios al ministerio a todo tiempo. Y en concreto a plantar iglesias. No sé si es algo que influye mucho, que lo que has mamado pues eso es lo que acabas haciendo, ¿no? Algo puede tener que ver, decías que somos buenos comunicadores. Nuestro padre era un gran y es un gran comunicador, y creo que también de ahí nos puede venir un poquito, ¿no? Aparte de los dones que Dios nos da. Pero sí que es verdad que a los 21 o 22 años Dios pone esto en mi corazón. Es la época en la que estoy conociendo a la que hoy en día es mi mujer y la madre de mis hijos, que es Gretel, y ella también recibe este llamado de parte de Dios. Y es muy guay porque entonces iniciamos una etapa de mucha ilusión. Acabamos en ese momento en una iglesia que tenía la visión de plantar otras iglesias, y por eso acabamos allí en aquella congregación. Pero hace más o menos unos 2 años salimos de allí por cuestiones de integridad y otras historias. Y es muy curioso porque en todo ese tiempo, desde que somos novios hasta que salimos hace 2 años, es decir, pasan unos 8 o 9 años tranquilamente, wow. En todo ese tiempo no es que tú te olvides de tu llamado, no es que tú te olvides o deseches lo que Dios puso en tu corazón en algún momento, pero lo tienes en pausa, por decirlo de alguna manera.
Y sigue eso dentro de ti, pero la vida, decisiones, la situación en la que estábamos, a mí me contrataron en la iglesia anterior pues como pastor ejecutivo y así empecé un poquito a ser pastor y tal, y era una posición muy cómoda, la verdad, porque era como el segundo de a bordo y tenía bastante autoridad, pero no toda la responsabilidad, entonces una posición cómoda, la verdad, era interesante. Y eso hizo que, pues uno se va acomodando, literalmente es la palabra, acomodarse, y vas dejando atrás todo aquello que Dios puso en tu corazón. Y cuando salimos de aquella comunidad, tanto Gretel como yo empezamos otra vez a, oye, y aquello de cuando éramos novios y esa pasión que teníamos por plantar iglesias, ¿qué ha pasado con eso? ¿No? Pero estábamos en una etapa muy dura, muy difícil, fue dura aquella época y lo último que queríamos era plantar una iglesia, liderar un proyecto, para nada. De hecho, me acuerdo conversaciones en esa dirección y decir, no, yo quiero ir a una iglesia, sentarme tranquilamente y que me bendigan con la palabra, con la alabanza, etcétera, y no tener nada que hacer ni ninguna responsabilidad. Y eso duró 3 semanas, me parece. ¿Cómo es Dios? Porque Dios literalmente nos obligó, nos empujó a arrancar este proyecto que hoy en día pues, es Friends, ¿no? Y la verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos, pero Dios tuvo que venir a empujarnos a hacerlo, ¿no? Había una serie de personas que nos reconocían como sus pastores, nos animaban a que lideráramos algo y también sentimos un poquito de responsabilidad. Empezamos y era un grupo bastante bonito, relativamente grande para empezar un proyecto y se convirtió en lo que hoy en día es la iglesia. Así que me dedico ahora todo tiempo a la iglesia. Aquello de profesor pues quedó en un lado, soy el pastor contratado de esta iglesia y disfrutando como un enano, la verdad. Estoy haciendo aquello que es mi pasión, como el niño que es futbolista y vive del fútbol, pues yo soy ese Tony Cross que ha conseguido poder vivir, poder dedicarse al ministerio. Qué fuerte, porque estaba pensando mientras lo estabas explicando que, claro, en España la realidad es que ser contratado por una iglesia como pastor es difícil. La realidad, tal vez si estás en Latinoamérica o nos escuchas desde Estados Unidos, es otra realidad, pero aquí en España dedicarse y poder tener un sueldo para la iglesia es muy complicado y creo que es importante también si puedes explicar a grandes rasgos ese milagro, porque tú no buscabas, o sea, bueno, conozco tu corazón y sé que nunca has buscado como el dinero, sino siempre ha sido por tu vocación y porque Dios desde los 22 años te lo habló tanto a ti como a Gretel, ¿no? Entonces, ¿por qué estás contratado para la iglesia? Si es una iglesia tan pequeña, es una plantación, no lleva tanto tiempo. Ajá. Cuéntanos un poco sobre eso, que creo que puede animar también a aquellas personas que tengan en su corazón pues el plantar iglesias. Sí, claro, o sea, cuando arrancamos el proyecto, en ningún momento en nuestra cabeza había ni la mínima, pequeña, lejana y minúscula opción de poder estar contratados por la iglesia. O sea, era absurdo pensar algo así, era ridículo, ¿no? Aparte de que éramos un grupito de 30 o 40 personas y no había capacidad ni de tener un local, casi a duras penas podíamos pagar el local. No, para nada, es que ni si nos ocurría eso, ¿no? Pero pertenecemos al movimiento de Friends, no es una iglesia solamente local en España, sí que es verdad que somos la primera iglesia del movimiento en Europa, lo cual también es chulo, tenemos una gran responsabilidad, pero es bonito también ser los pioneros aquí en el continente y en el país. Pero el movimiento lo que hace es que apoya a otros plantadores de iglesias. Entonces mi sueldo íntegro ahora mismo está sustentado por, en este caso, Estados Unidos. La idea es que en un par de años esta comunidad local sea capaz de sostenerme a mí y entonces quizás es el momento de contratar a otra persona, plantar en un nuevo lugar y entonces arrancamos otro proyecto allí y se puede apoyar a esas personas o bueno, no lo sé, ¿no? Esos son los planes que Dios tiene. Pero evidentemente ha sido un milagro. Aquí en España es muy difícil. O perteneces a una iglesia relativamente grande y con visión de apoyar económicamente a las personas que están en el ministerio, o es muy difícil, te tienes que levantar tus propios fondos, está bien, es otra manera, pero el tema de contratación es difícil aquí en este país, desgraciadamente. Tenemos que aprender, tenemos que crear cultura de eso. Totalmente, y creo que también es una muy bonita forma de demostrar que cuando Dios habla y Dios abre las puertas, Dios hace el resto, porque fue todo increíble y la comunidad hoy en día, la iglesia Friends,
sois un muy buen grupo, la verdad es precioso lo que esta iglesia está haciendo también en la comunidad, ¿no? Porque también sois una iglesia enfocada hacia los de afuera, hacéis una vez al mes pues las comidas afuera para poder invitar a la gente y ser conocidos en el barrio, ¿no? Y eso creo que es algo muy característico de vuestra iglesia y que es una muy buena dinámica que puede ser que a otras iglesias inspire, así que creo que también es bueno reconocer como las buenas cosas que hacen las iglesias e intentar amoldarlo a tu cultura, ¿no? De la iglesia, pero creo que esa idea es espectacular y tal vez si eres pastor de alguna iglesia, pues es de verdad una muy buena iniciativa para poder conocer a la gente y que la gente sobre todo sepa que es una iglesia con las puertas abiertas, ¿no? Pero hoy queríamos enfocar un poco también el episodio, no solo en la iglesia, porque creo que también era importante contextualizar un poco para que la gente te conozca a ti y a la iglesia también, sino hablar un poco sobre la predicación. Creo que es un tema donde se ha hablado mucho, hay un montón de libros de predicación y cada vez más pues los influencers cristianos hacen libros de predicación y está genial, pero me gustaría ir un poco a cuál tú crees que es el papel en la predicación dentro de la iglesia. ¿Por qué crees que la predicación es importante? ¿Qué rol juega? ¿Y cómo te has sentido tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque creo que eso puede animar mucho y ayudar a otros a, si estás empezando tal vez a predicar o a crear tus propios mensajes, a tal vez ideas para aquellos que están empezando, ¿no? Tú ya llevas casi 10 años llevas ya, ¿no? Qué fuerte, sí, más o menos, dedicándote al ministerio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces creo que puede ser una muy buena ayuda para los demás. Es interesante la pregunta, porque creo que uno va encontrando su propio estilo a medida que va predicando, evidentemente, ¿no? A medida que va haciendo ensayo y error. Yo no tuve nadie que me formara, ni un maestro en el tema de la predicación, sino que más bien me he ido encontrando a mí mismo en el tema de la enseñanza. Aquí en esta iglesia lo que hacemos mucho es que nos basamos en series. En mi experiencia he podido comprobar que si tú vas haciendo únicamente predicaciones temáticas, que más adelante iremos a eso, o libres, por así decirlo, ostras, es muy difícil que como comunidad tengamos claro hacia dónde vamos, qué es lo que estamos enseñando, e incluso como predicador va a ser muy complicado que puedas estar sistemáticamente enseñando algo sólido a la gente que te está escuchando, ¿no? E irremediablemente pues vas a tener que acudir a internet, a otras fuentes, a lo que sea, vas a tener que coger lo que otros hacen y hacerlo tú mismo, ¿no? Vas a acabar copiando, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso te va a restar un montón de autoridad. Entonces, creo que es muchísimo mejor, sobre todo para pastores, quizá no tanto para predicadores itinerantes, ¿no? Eso es otra cosa aparte, otra liga, por así decirlo, pero sí para pastores de iglesias locales, predicar en base a series. Nosotros lo que hacemos mucho, por ejemplo, aquí Gretel y yo, es que cogemos el trimestre o el semestre, depende un poco de la necesidad, y lo estructuramos en base a lo que creemos que Dios está mostrándonos, lo que creemos que la iglesia necesita, a raíz de pasar pues tiempo pastoral con distintas personas, y lo que tienen que escuchar. Entonces, por ejemplo, estamos inmersos en una serie que tiene que ver totalmente con cosas del Antiguo Testamento, porque llevábamos un montón de meses centrándonos en cosas del Nuevo Testamento. Entonces dijimos, va a ser bueno hacer una gran serie, estamos en una cosa que hemos llamado grandes series históricas, la que hemos analizado la vida de los patriarcas, ahora estamos con los libertadores, José, Moisés y Josué, y en cuanto acabemos esta haremos jueces, y ahí ya pararemos en verano y ya veremos, ya tenemos pensado qué es lo que haremos a partir de septiembre, evidentemente, ¿no? Pero nos ayuda mucho a saber cómo organizar y estructurar el tema de la enseñanza y de la predicación en la iglesia, y nos ayuda también al equipo de predicadores que tenemos. Cuando arrancamos este proyecto éramos un equipo más o menos de 6-8 personas y nos dimos cuenta de que eso volvía un poco loca a la gente, hablando claro. No era sencillo saber, vale, cuándo va a predicar cierta persona, cuándo no, pasaba mucho tiempo entre que tú mismo predicabas y te volvía a tocar, y entonces hace también que te oxides un poco en el tema de la enseñanza. Y dijimos, vale, no, vamos a acotar un poquito este grupo, vamos a ser un equipo de 4 personas, que yo esté contratado, como decía antes también, pues influye en el que yo estoy predicando 2 veces al mes, 2 domingos al mes. Gretel, como es la pastora, está predicando ese tercer domingo al mes, o sea, uno le toca a ella, y el cuarto va oscilando entre las otras 2 personas que formamos el equipo, que uno se llama Joya y otro Germi. Los 2 han estudiado teología en el mismo lugar, y además de teólogos y demás, que creo que es importante, creo que está bien, son herramientas al final que más que otras, o sea, es incluso casi que es recomendable que puedas estudiar teología para poder predicar, pero quizá no es indispensable, no tienes que ser teólogo, yo no lo soy y otros grandes predicadores no lo son,
Lo importante es ser buen comunicador y estas dos personas que hemos venido en el equipo son grandes comunicadores. Y además creo que es bueno porque hacemos un buen equipo, nos compenetramos en los estilos de cada uno, ¿no? Yo soy más maestro, tengo capacidad de retener la atención de las personas y puedo ser exhortador, pero por ejemplo, Gretel, mi mujer, es súper exhortadora, es muy profética, recibe mensajes de parte de Dios muy directos y es capaz de transmitirlos a la congregación y también de retar a las personas, no en plan argentino, sino en plan español, de poder ser confrontados en algunas áreas. Germi es un híbrido, quizás, es un gran maestro también es muy exhortador, es un tipo que tiene también mucha energía cuando comunica, y Joria es otro estilo totalmente distinto. Está poniendo en práctica mucho sus dones de maestro, pero él tiene su propio estilo. Se sienta en su taburete y a través de la Biblia pues nos va haciendo llegar a ciertas conclusiones. Y también tiene esa gracia que le caracteriza y te hace también tener la atención, ¿no? Pues en definitiva creo que hacemos un buen equipo y nos basamos evidentemente en series. Entonces nos permite a mí, como el que coordina un poquito todo este dentro de la iglesia, decir: Joria, vamos a hacer una serie acerca de los patriarcas. Vas a predicar sobre Jacob, te toca a ti. Y somos flexibles. A lo mejor Joria dice: mira, tengo en el corazón a mi personaje favorito, me encantaría hablar de Isaac. ¿Me lo cambias? Te lo cambio, no tengo ningún problema, ¿no? Pero nos ayuda un poquito a estructurarnos en cuanto a esto. Qué bueno, y eso creo que es muy importante porque creo que muchas iglesias también es a ver quién predica hoy o a veces te avisan 2 días antes de predicar, que eso también es otro tema interesante. Sí, interesante. Que si hay necesidad, pues lo haces, ¿no? Pero no sé si tal vez es la mejor forma de estructurar la iglesia. Creo que tú y yo no estamos... Eso son emergencias. Correcto. Una vez me pasó, me he puesto enfermo, mañana voy a la iglesia, te toca predicar. Y tú dices: ay Dios, ilumíname. Y puedes coger lo que esa persona se haya preparado y hacer lo tuyo como pueda, o hacer una de cero. Yo ese día hice una de cero y madre mía. Pero la disfruté mucho. ¿Sí? Sufrí el proceso y disfruté el directo. Claro, es lo que tienes el pastor que te toca, o sea, no puedes decir que no, tú te tienes que organizar siempre. Pero qué bueno esto del equipo, ¿no? Y también de la flexibilidad que tú comentabas y de los estilos, ¿no? Que ahora también explicaremos brevemente qué significan. Pero también quería hacerte una breve pregunta sobre esto, y es que no sé si no sé si escucháis otras voces, es decir, cuando tú terminas de predicar, os organizáis entre vosotros para escucharos en la crítica constructiva, o cómo funcionáis en eso, ¿no? ¿Consideras que es importante como escuchar luego pues feedbacks de gente? ¿No? ¿Cómo haces esto? Es súper necesario. O sea, yo lo primero que hago siempre es, pero una de las cosas que siempre hago sí o sí, es escucharme a mí mismo. O sea, yo siempre me escucho mis predicaciones, siempre. Cuando acabe este podcast y se suba, me lo miraré con mucha atención porque te ayuda a perfeccionar cosas que tú te notas a ti mismo, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, en este grupo que tenemos la costumbre de darnos feedback constructivo, evidentemente. Ostras, Moy, hiciste el otro día una predicación de 1 hora y 10. No puedes estar 1 hora y 10 predicando por muy interesante que seas capaz de hacérnoslo. No puede ser. Esto me lo tienen que decir, aunque yo sea consciente, evidentemente, ¿no? Ostras, Gretel, quizás estos ejemplos que has utilizado no eran los más adecuados y pueden haber sido más personales todavía, ¿no? Tenemos esa confianza y nos damos esa autoridad entre nosotros para poder afilarnos un poquito entre nosotros, ¿no? Entonces, siempre nos damos feedback de cómo ha ido la predicación, de lo que nos ha gustado, y la verdad que siempre es muy, muy constructivo. Qué bueno eso, y es que te lo preguntaba de hecho porque yo estaba pensando cuando Agus y yo, mi marido y yo, estábamos en otra iglesia. Un muy amigo nuestro, que era un excelente predicador, él nos decía siempre que le teníamos que entregar los cuchillos a alguien, ¿no? O sea, una vez te bajas de la plataforma, decirle a una persona que tú consideres que tiene autoridad o que tú veas como un buen ejemplo de predicador, te entrego los cuchillos, dime todo lo que he hecho mal, ¿no? Esa humildad también de no soy perfecto, no soy el mejor predicador y no lo pretendo ser tampoco, ¿no? En la realidad, solo soy un comunicador que Dios está utilizando, pero ¿qué son aquellas cosas que te doy mis cuchillos para que me acuchilles de la mejor forma, ¿no? Porque tú te he dado esa autoridad, ¿no? ¿Cómo también balanceas eso? Porque me imagino que también hay gente que a veces te dice, acabas la predicación y te alaban, o sí, claro, gente que no tiene autoridad en tu vida y te dice, muy, vaya aburrimiento de predicación, ¿no? Lo ves tú en las redes, o sea, yo te leo en algunos comentarios y hay gente que te dice de todo y hay gente que todo lo que haces es maravilloso. En la iglesia evidentemente también, no solamente cuando lo subes a YouTube, Spotify o lo que sea, estás sujeto a eso. En tu misma comunidad hay tus fans
que puedes decir un sacrilegio, una herejía, y les va a parecer bien porque lo has dicho tú y alguna explicación habrá, o hay aquellos que siempre te están poniendo la puntillita. Entonces, todo depende para mí de la autoridad que tuvieras a esas personas, ¿no? Muchas veces incluso creo que también tienes que tener la humildad de, pese a que tú no le des autoridad a ciertas personas, si te vienen con algo que no has hecho bien, poder tener la capacidad humildemente de quizá darles la razón porque quizá la tienen. A lo mejor sus formas no son las mejores, a lo mejor simplemente no tienen razón, pero cuestionarte incluso si, ok, puede que sí, y hay veces que no tienen para nada razón y tú simplemente pues les miras, sonríes, ajá, gracias, la próxima vez veré cómo lo hago. Claro. Y sales ahí un poquito del apuro, pero claro, es bueno que te hagan críticas constructivas. Y las otras, las destructivas, te las tienes que comer. Van a venir, sí o sí. También estaba pensando en que tal vez hemos utilizado algunos términos que puede ser que gente que quizá nunca has estado en una iglesia o nos está escuchando y estás empezando en el mundo de ser cristiano y homilética. ¿Qué es la homilética? Pues es el arte de predicar, ¿no? Que es unas asignaturas que se enseñan en iglesias también o en seminarios. Correcto. Pero quería explicar muy brevemente como los 3 tipos más generales de predicación que hay porque considero que es importante para luego seguir con la conversación que tenemos pensada, ¿no? Y es que puede ser que en el siglo pasado y las iglesias un poquito más tradicionales utilizan sobre todo la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Es la predicación donde eliges un texto de la Biblia y te ciñes a ese texto. Es decir, no vale si estás hablando de un salmo de David de sufrimiento, de repente estar hablando de la amistad que tenía David con Jonatán. No, porque David en ese salmo está hablando de que quiere matar a sus enemigos y estamparlos contra la roca. Entonces, ¿de dónde vas a sacar la amistad con David, ¿no? Entonces, te tienes que ceñir al texto y escudriñar las escrituras, que también eso es un verbo que solo lo usamos los cristianos. Sí, escudriñar es complejo. Es complejo, correcto. Y entonces pues tienes que también tal vez utilizar diccionarios bíblicos, irte al idioma original para entender un poco y hacer un trabajo que yo considero que puede que sea la más difícil porque tienes que estudiar mucho el texto. No puedes basarte en sentimientos, en tus emociones, porque te tienes que basar en ese texto que tal vez el predicador te ha dicho, porque estás estudiando una carta de Pablo, muy típico, o porque dices, mira, el Señor me ha hablado de este texto, pero lo voy a estudiar en profundidad. Yo considero que es la más difícil y la que menos se usa hoy en día en las iglesias contemporáneas. Pero, no sé, ¿estás de acuerdo tú con eso? Sí y no lo sé. Has dicho de las iglesias contemporáneas. ¿Qué es una iglesia contemporánea? Podríamos meternos en esto si quieres. Entonces, estas iglesias que tú tienes en la cabeza y yo también, quizás no son las más sanas y evidentemente se delatan a sí mismas haciendo predicaciones que no son expositivas y son completamente temáticas, que ahora os explicarás de qué va seguramente. Esto es un tema aparte. Las más difíciles, no lo sé, creo que también va mucho en cuanto a don personal o donde tú te sientes cómodo, ¿no? A mí personalmente son las que más me gustan. Creo que es sencillo de alguna manera coger un texto y ceñirte a él y en base al texto poder ir enseñando cosas prácticas para la vida de las personas o para ti mismo muchas veces, ¿no? De hecho siempre se dice, ¿no?, que el primero que sale predicado y bendecido es el predicador que se la ha preparado, ¿no? Si no es así, revisa qué ha pasado, reevalúa, ¿no?, un poquito. Pero es verdad que coger un texto e ir versículo por versículo o parte por parte del texto y a partir de ahí poder enseñar, me parece un arte. Yo lo disfruto. A mí es de lo que más me gusta. Y no me parece difícil, me parece más difícil la siguiente que nos vas a explicar ahora. Qué fuerte, qué interesante esto. Claro, pero porque tú eres maestro. Supongo. Entonces no te riges tanto, al predicar no te riges tanto por emociones. Estoy pensando ahora, porque te conozco, porque eres mi hermano, entonces tal vez por eso también te es más fácil. Para mí también es la más fácil porque yo tampoco predico mucho por emociones o como Gretel tal vez predica, que es más exhortativa. Entonces, bueno, no sé cuál es su favorita, pero puede ser que tal vez la siguiente, para personas que son otro tipo de predicadores, que tanto tú como yo somos maestros, sí, y Dios nos ha dotado con el don de la enseñanza a los dos y lo creo firmemente. Entonces, los maestros suelen ser su favorita, sí, la de expositiva, ¿no? Pero también hay otra que es la temática, y esta es la que yo considero que estas iglesias contemporáneas
que no vamos a entrar en eso porque cualquier iglesia puede ser contemporánea hoy en día y esta mira qué contemporánea es con plantas y todo, pero las iglesias contemporáneas o las iglesias más modernas en la forma de comunicar usan sobre todo la predicación temática. ¿Por qué? Porque es una predicación donde si yo quiero hablar del temor del Señor, puedo utilizar todos los versículos de la Biblia donde hablen del temor del Señor o de que esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y entonces hablas de todas las veces que Dios nos anima a esforzarnos y ser valientes y bla, bla, bla. Entonces, es fácil, porque eso tú vas a la aplicación de la Biblia y pones valiente y te salen todos los versículos en la Biblia donde sales y a raíz de ahí, en 20 minutos, tienes una predicación de 1 hora, si quieres, ¿no? Pero yo considero también, abriendo un poco mi corazón y siendo muy honesta, que es la más fácil y creo que en la predicación hay que pasar un cierto tiempo preparando la predicación. Una predicación yo no considero que en 1 hora se consiga y si es así, bien por ti, te felicito, pero yo no soy capaz y creo que cada día como Dios te tiene que ir, tienes que estar toda la semana pensando en esa predicación, ¿no? Y creo que con la temática es más fácil de si te avisan 2 días antes, vale, voy a hablar de este tema porque es fácil y porque hay muchísimo contenido en la Biblia donde hacerlo, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es tu punto de vista? Un apunte en lo que has dicho del tiempo que dedicas a la predicación, que esto es un tema también muy interesante. Escuché hace poco de un predicador que decía que invertía de 16 a 20 horas semanales en preparar la predicación. Y las personas que estaban como por encima de él, a quien él rendía cuentas, le dijeron que estaba estafando y robando a la iglesia. Porque como pastor de una iglesia, tú no puedes dedicar casi la mitad de tu tiempo laboral a preparar una predicación. Pero, es curioso esto, o sea, que pensabas que iba a decir lo contrario. Total. Pero, preparar una predicación en un par de horas es muy difícil. No voy a decir imposible, porque no quiero hacer absolutismos, pero es muy complicado hacer eso en ese tiempo, ¿no? Quizá la media está en 8 horas, 8 o 10 horas, más quizá todo el tiempo previo que tú estás pensando. Un buen predicador también que se precie, está siempre con ideas, siempre está con algo que tiene en el corazón, siempre está pensando, pues mira, aunque ahora no tenga que predicar de esto, y quizás sea mi 5ª predicación después de estas 4 que me vienen por delante, pero quiero predicar de esto en algún momento, ¿no? Y ya vas pensando, ya vas teniendo ideas, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a esto. En cuanto a la temática, es la más peligrosa también para mí. ¿Por qué? Porque tú con la Biblia puedes defender lo que te dé la gana. Es así. Es súper peligroso. O sea, tú con la Biblia puedes defender absolutas herejías, la mayoría de las sectas, muchas están basadas en cosas bíblicas porque cogen un texto, lo sacan del contexto y lo usan como pretexto para defender su postura errónea y equivocada, ¿no? Y peligrosa en muchas cosas. Entonces, iglesias o predicadores que recurren muchísimo a la temática, creo que es algo que también hay que evaluar, hay que hacerse mirar. Es una herramienta más. Yo a veces hago alguna predicación temática porque pues en tiempos pastorales con personas detecto que a lo mejor un domingo hay que hablar de algún tema en particular, de sexualidad, del diezmo, de generosidad, de algo que tenga que ver con las familias y cómo educar a los hijos, ¿no? Y ese domingo hago una predicación temática, evidentemente. Pero que esto sea algo recurrente es peligroso, porque puedes adoctrinar como tú quieras a tu comunidad. Y sí, y hemos visto... Sucede, sí. Qué buen punto ese, sí. Y gracias por decirlo, porque creo que tenemos que también tener respeto a los formatos de predicar. Por supuesto, no existe como el antídoto perfecto de predicación. Creo que cada uno tiene que buscar su estilo. Y tú, aunque te encante expositivo, a veces usas narrativa o temática, yo también. O sea, todos creo que vamos haciendo un mix. Pero sí saber un poco hacia dónde nos vamos a dirigir para poder hacer un buen trabajo de preparar esa predicación, ¿no? Y como la última predicación, así a rasgos generales, está la predicación narrativa, que esa, por ejemplo, estaba pensando en las series históricas que estabas hablando tú, últimamente, pues tal vez es la que habéis estado haciendo, ¿no? De elegir un personaje de la Biblia y hablar sobre ese personaje de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede con la predicación narrativa también? El peligro, tal vez, pues que puedes estar hablando puedes hacer un contexto desde 20 capítulos anteriores hasta su muerte y entonces vas a estar 5 horas predicando, o puedes hacer 20 predicaciones de eso, ¿no? Entonces, esa predicación narrativa es importante también encontrarle el punto donde tú quieres llegar con esa predicación, ¿no? Porque si no, tal vez puede ser una enseñanza
de una clase de teología, de que te voy a explicar el éxodo en los personajes, ¿no? Entonces, creo, es un buen formato. Yo creo que la narrativa es la que más se hace híbridas, ¿no? O sea, cuando estás haciendo temática, pero utilizas un personaje, o cuando estás haciendo expositiva, pues el personaje que sale en la Biblia, ¿no? Y utilizas la narrativa. Pero yo personalmente la narrativa es la que menos me gusta, si te soy sincera, porque como ya conozco un poco los personajes de la Biblia, pues si me vas a estar 20 minutos hablando de contexto me voy a aburrir, ¿no? Pero me imagino que para la gente que nunca ha escuchado hablar de Sansón, como hablábamos antes, pues necesitan, ¿no? Escuchar de dónde viene Sansón, en la época que estaban y todo eso, ¿no? ¿Qué piensas tú de la narrativa? ¿Por qué ahora en Friends, por ejemplo, en esta serie, habéis utilizado más este formato? Como decía antes, es una necesidad que detectamos en la iglesia, ¿no? Estábamos enfocándonos en el Nuevo Testamento y dijimos, no, vamos a meter como chicha pura y dura personajes que son clave, que la gente creemos que tiene que refrescar o que tienen enseñanzas poderosísimas a través de su vida, ¿no? Pero es verdad que la narrativa corres el riesgo de extenderte muchísimo en el tiempo, ¿no? Una predicación que se precie creo que tiene que rondar entre los 35 o 45 minutos más o menos. Ahí te debería de dar tiempo a enseñar lo que quieres enseñar de manera profunda, con una introducción, unos puntos clave y un cierre, ¿no? Una aplicación práctica. Pero en la narrativa es verdad que te puedes extender. Es lo que me pasó a mí en la última esta que hacemos tanta broma, ¿no? Esta de la hora y 10, que hablé de la vida de José. Es que empecé hablando de Jacob y acabé con la muerte de José. Entonces, irremediablemente, si quieres hacer un panorama general de eso, pues es complicado. Pero no era en esencia mala la predicación en sí, lo tenía que haber hecho quizás en 2 fases. Hubiese sido una narrativa muy buena y una narrativa muy buena. Pero cogí una narrativa y me extendí demasiado en el tiempo, evidentemente, ¿no? Entonces, todas las predicaciones tienen sus peligros, todas tienen una línea que tienes que ver dónde está para no cruzarla, todas. La expositiva tiene esta, la expositiva corres el riesgo de no sacar aplicaciones prácticas y de centrarte en el texto y que sea algo teórico y ok, y para mi vida que hay aquí, ¿no? Esta es la expositiva, la temática ya lo hemos dicho, la narrativa tiene esto también, te puedes alargar y extender y no haber nunca dónde está el final del túnel, ¿no? ¿Dónde quiere llegar este hombre que lleva aquí hablando ya 45 minutos y va para largo, va por el primer punto y me ha dicho que había 3, entonces es peligroso. Eso es un peligro de que los predicadores, cuando decimos que hay 3 puntos, y la gente ya va calculando el tiempo de si llevamos 25 minutos y solo vamos por el punto 1. Y a mí como oyente también me pasa, de confesar. Obvio. De si me has dicho que 3 puntos, igual es como en nuestra mente el ser La humano. típica es la de, y ya para acabar, cuando oigas eso, desconfía, o sea, no le va a acabar, esa persona no va a acabar, aún le queda 20 minutos tranquilamente, y para ir acabando... Qué bien, pues después de este resumen, así como para que la gente también se lleve algo a su casa de aprender, porque para eso mi canal está enfocado en eso, quería preguntarte cuál es... tengo 2 preguntas, de hecho. Una es el tiempo, ¿no? Porque hemos estado hablando un poco de lo del tiempo y tal. ¿Por qué consideras que una predicación tiene que estar entre 35 y 45 minutos y no 10 minutos de predicación? Ya. Y la segunda es, ¿cómo metes, o sea, Jesús tiene que estar como en todas las predicaciones? ¿O cómo funciona o la visión de vuestra iglesia como Friends, que es una visión general? ¿Cómo funciona esto? Creo que es importante conocerlo también. Muy buenas preguntas. Gracias. Voy a por la primera. El tema del tiempo, ¿no? El timing de la predicación, de la enseñanza. En mi cabeza, esto es personal, hay estudios de todo tipo. Además vivimos en la época de TikTok, de Instagram, de los Reels, de YouTube, de vídeos rápidos, y es muy importante que tengas en cuenta la audiencia que tú tienes. Quizás estás en un evento para jóvenes y tu predicación, en lugar de estos 35 o 45 minutos que yo estoy diciendo, es más prudente y más sabio que la ciñas en 20 minutos, porque es la atención máxima que van a saber tener esos jóvenes para escucharte, ¿no? Si estás predicando en una iglesia en la que hay edades de todo tipo, hay adolescentes, jóvenes, familias y personas mayores, quizás ahí sí que meto la media de 35 minutos, ¿no? También considero que no pasa nada por forzar tu capacidad de atención, chico, espabila un poquito también y bienvenida a la vida de los adultos. Pero te tiene que dar tiempo en ese espacio a poder hacer una enseñanza profunda del tema o del personaje o de lo que Dios ha puesto en tu corazón o lo que crees que la iglesia necesita escuchar, ¿no? Es un tiempo bueno para poder iniciar y acabar 100%, ¿no? Como os digo siempre, creo que tiene una estructura mínima de una introducción. Yo utilizo casi siempre también alguna anécdota personal, algún gag. Creo que es bueno, también intento yo meterlo, esto es muy estratégico y lo meto siempre en el medio de la predicación,
porque quizá cuando la atención se me está yendo de la gente, a la que empiezas a explicar algo personal tuyo o cuentas alguna historia, alguna ilustración, la gente de repente ya otra vez conecta contigo, ¿no? Entonces eso me parece un gancho importante. Qué bueno. Hay gente que lo hace al principio, quiere conectar rápidamente con la gente, ¿no? Depende del estilo también de cada uno. Tiene que haber algún punto importante siempre, ¿no? Algunos puntos principales, yo siempre recomiendo 3 puntos principales y un cierre, ¿no? Y aplicaciones prácticas. Todo esto parece mucho, pero en 35 o 45 minutos, si lo tienes bien trabajado, por supuesto, y no te vas por las ramas, que es cuando se nota que no te lo has preparado y te enrollas y tiras de don y de talento, tienes que ser capaz de poder hacerlo. Menos, si estamos hablando a lo mejor de 10 minutos o de 15 minutos, 20 minutos, en mi opinión, por supuesto, personal, pues quizás es más una reflexión, un pensamiento y no tanto una predicación estructurada como estoy diciendo. Todo depende, evidentemente, y depende mucho también para mí del público al que te estás dirigiendo. En cuanto a la segunda pregunta que me decías, que es buenísima, la de si tiene que estar Jesús en todas las predicaciones, quizás yo lo diría como que tiene que estar el mensaje del Evangelio. Vale. Evidentemente orbita alrededor de Jesús, obviamente, ¿no? Nosotros aquí en Friends lo tenemos más fácil, y por eso pongo las comillas, que en otros lugares, porque por nuestra teología, nuestros valores, lo que nosotros creemos, somos carismáticos, siempre buscamos al final de las predicaciones el mover del Espíritu Santo, que esto que hemos enseñado, cómo se aplica a tu vida y cómo el Espíritu Santo tiene que confrontarte, tiene que confrontar a otros y tú puedes orar con poder por esas personas. Entonces, en medio de todo esto que yo estoy diciendo, siempre lo hacemos al final de la predicación. Yo trato siempre, y el equipo también trata de hacerlo siempre, de traer el mensaje del Evangelio. Ok, hemos estado hablando de la vida de este personaje, pero es que este personaje ha sido movido por Dios, y este Dios del que estamos hablando, del cual yo te estoy hablando aquí desde hace 35 minutos o 1 hora y 10, te está buscando. Dios te ama, Dios te necesita, Dios envió a su Hijo Jesucristo y murió por ti en una cruz y resucitó al tercer día porque venció a la muerte para que tú hoy puedas ser salvo. Es más fácil meter esto al final de la predicación. Meterlo en el medio, a veces he visto predicadores, y aquí no estoy muy de acuerdo en que lo hagan, la verdad, meterlo con calzador cuando no tenía ningún sentido meterlo ahí, entonces estás distorsionando y estás perdiendo de vista el mensaje central que me estabas presentando desde el principio. Ahora me metes aquí a Jesús, cuando estás hablando de Sansón, ok, puede haber similitudes y en el Antiguo Testamento está lleno de referencias al Mesías, ok, es cierto, y hay prototipos de Jesús por todos los lados, ok, es cierto. Buah, pero meterlo con calzador creo que no tiene sentido. Sí que creo que tiene que haber el mensaje del Evangelio, de alguna manera. Tienes que ser capaz de poder hacer que alguien que entra por la puerta de tu iglesia o del evento en el que estés enseñando y no ha escuchado nunca el mensaje de Jesús, ese día sea el día de salvación para él. Y eso solo se consigue predicando el mensaje de salvación, solamente. Entonces, de alguna manera tienes que ser capaz de meterlo, y yo trato de hacerlo siempre que se puede. Qué bueno, sí, y estoy bastante de acuerdo, la verdad, con esto, y yo he pecado muchas veces de que estoy hablando de un tema y de repente pienso, ostras, se me está acabando la predicación y tengo que predicar el Evangelio, ¿sabes? Sí. Y Señor, lo siento, pero es que no sé ni cómo hacerlo y lo he tenido que hacer y no ha sido la forma más natural, si te soy sincera. Entonces, estoy de acuerdo y tiene sentido que a veces es muy difícil, y al final es verdad que jugáis con esa ventaja, ¿no? De como luego el mover del Espíritu Santo, y al final, como es Dios el que predica por nosotros y somos solo sus herramientas, pues Él se encarga de hacer el resto, ¿no? Pero sí considero que es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el seminario que nos decían, en cualquier versículo de la Biblia tienes que encontrar a Jesús, y si no lo has hecho, búscalo, porque está, ¿sabes? Y es mega difícil, o sea, hay muchísimos personajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, que no veo nada de Jesús, aquí no veo ningún tipo a Jesús, ¿sabes? Pero bueno, el Señor lo hace y por eso tenemos toda la vida, ¿no? Para profundizar en la Biblia. Pero qué interesante y qué bueno es también escuchar, pues, formas de pensar, formas de ver la iglesia, de predicar, ¿no? Y también quería de nuevo hacer un resumen de esto tan bueno que has hablado sobre la flexibilidad de los predicadores y también de cómo vosotros elegís. No todo el mundo es predicador y creo que es algo muy 100%, importante. 100%. Puedes ser un buen comunicador o ser un muy buen líder, pero predicando no se te da bien y no pasa nada. O sea, nadie es mejor, el predicador no es mejor que las ovejas, ni mucho menos, pero es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y qué bonito que yo te quiero honrar también, porque sé que cuando vosotros predicáis,
tenéis temor de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo que creo que nuestros padres nos han enseñado muy bien y le tenemos que estar agradecidos por siempre a ellos. De que, no sé tú, pero a mí me sigue poniendo muy nerviosa predicar. O me dicen de predicar y, bueno, ya te diré, ¿sabes? Porque es la palabra de Dios, ¿no? Y creo que eso siempre va a estar en tu ADN como predicador, de tener ese temor, aunque ya conozcas a la congregación, a la gente a la que le vas a explicar, pero eso es muy bonito. A mí me preguntan a veces, perdona, Sí. te corto con todo el morro. Eres mi hermano mayor. Exacto, es lo que hay y voy a seguir hablando, así que... A mí me preguntan, ¿estás nervioso por predicar? Hay un punto en el que, ostras, tengo respeto, ¿no? Pero no me ha pasado nunca de, por muy nervioso que pueda estar en la previa, por muy inseguro que me pueda sentir, porque ha sido una semana caótica, porque no he dormido bien, porque no me encuentro bien, he predicado a veces enfermo con fiebre, porque es lo que había y había que hacerlo, y tienes que sacar ahí como puedas el tema. No me ha pasado nunca de subirme al escenario y notar la presencia de Dios. Nunca. Nunca no. O sea, siempre he sentido a Dios utilizándome en ese momento, ¿no? Y creo que eso va no solamente con el don, sino con la unción. Creo que Dios nos escoge a cada uno de nuestros dones para que los usemos para su reino, para su gloria, para poder bendecir a los demás, ¿no? Y el que predica, creo que tiene una gran responsabilidad. Muchas veces oigo, es que me acuerdo de una predicación que dijiste, no sé qué, yo no me acuerdo de lo que dije, te lo digo de verdad, o sea, yo no me acuerdo de todo lo que digo, aparte yo hablo un montón y tengo muchos momentos donde estoy hablando, ¿no? Entonces no me acuerdo y eres consciente de, wow, la gente se acuerda de las cosas que dices y tienes mucha responsabilidad, pero es Dios utilizándote, es Dios utilizándote. Y cada vez que te bajes de estar predicando, tiene que haber un momento en el que se ha quedado allí la presencia de Dios y ahora vuelves a ser tú, de alguna manera. Si tiene sentido, ¿no? Total. Tiene que ser Dios utilizándote. Y Qué entonces, bueno. Gracias, pero es a Dios la gloria, de verdad. Y no es falsa modestia. También hay un don y unos talentos y unas habilidades y están, igual que no tengo habilidad para la música o para cualquier otra cosa, pues esto Dios lo ha regalado, pero es Dios quien te lo ha dado, ¿no? Y esto tienes que ser consciente de ello. Total, qué bueno. Y creo que has hecho un cierre increíble. Nos vemos en el próximo episodio de Teología con Dan. Es mi hermano, entonces, claro, hay esa confianza ya extra, ¿no? Pero sí, muchas gracias, de verdad, por abrir también las puertas de tu iglesia, que si quieres saber dónde están, pues voy a dejar también el link de Friends, por si quieres visitar. Es una iglesia preciosa que estás construyendo, no solo tú con Gretel, sino con tus hijos también, tus niños. Viven el Evangelio en su casa y me encanta porque tú eres predicador los domingos, pero en tu casa también eres predicador con tu vida, ¿no? Y creo que eso es la mejor plataforma de poder mostrar a Jesús y lo veo en tu familia, así que, bueno, es un regalo extra que te doy. No le suelo dar muchos cumplidos a mi hermano, pero me ha salido del corazón. Pero de verdad que gracias a ti también por estarnos escuchando, por estarnos viendo en esta tarde, en esta mañana. Espero que haya sido de provecho, que hayas podido tener nuevas ideas y te animo a que si está en tu corazón plantar una iglesia o predicar, te prepares, te formes y ores al Señor porque Dios es el que hace la buena obra en nosotros y a Él le damos la gloria por todo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un buen día.